Lo siguiente es producto punto o también denominado producto escalar. El producto punto de dos vectores consiste en realizar la suma algebraica de la multiplicación componente a componente de cada vector que forma parte de la operación. Quiere decir que vamos a multiplicar componente a componente y luego a sumar algebraicamente esas multiplicaciones. Esto se visualiza en esta fórmula, en donde tenemos dos vectores, u y b, ambos de dos componentes. Sin embargo, esto se puede generalizar a vectores con n componentes. Entonces, el producto punto se simboliza u por b y es igual a la primera componente de u por la primera componente de b más la segunda componente de u por la segunda componente de b. Otra de las formas de obtener el producto punto es desplazar un vector de manera que coincida con el punto de origen del otro y por medio del ángulo entre ellos obtener la proyección de uno sobre otro. Esto se visualiza en esta fórmula, en donde el producto punto es igual a la norma de u por la norma de b por el coseno del ángulo entre los vectores. Para entender esta fórmula necesitamos avanzar en norma y en ángulo entre vectores. Acá vale hacer una aclaración importante. El resultado del producto punto es un número real. Bien, el producto punto tiene propiedades. Como dijimos anteriormente, en las propiedades de las operaciones de vectores es importante leer el enunciado, ya que este indica a qué hacen referencias las letras que son utilizadas en las propiedades. Entonces dice, sean u, v y w vectores en Rn y sea k un escalar, entonces la primera propiedad es la conmutatividad. Esto quiere decir que si tengo dos vectores, multiplicar u por b es lo mismo que multiplicar b por u. La segunda propiedad es la distributividad. Esto quiere decir que si yo tengo un vector multiplicado por la suma de dos vectores, yo puedo aplicar distributiva del vector respecto de la suma de vectores. De este modo, el resultado sería u por b más u por w. La tercera propiedad quiere decir que si yo tengo un escalar que multiplica al vector u, y esto a su vez está multiplicado por un vector b, es lo mismo que yo multiplique los vectores y a eso le multiplique el escalar. Esto tiene sentido. Veamos que en los dos miembros nos va a dar un número real. Vamos al primero. Si yo tengo un escalar por un vector, me da un vector. Ahora, un vector por un vector me da un número real. Del lado del segundo miembro, si yo tengo un vector por un vector, me da un número real. Y un número real por un número real me da un número real. La última propiedad quiere decir que, siendo que el producto punto del vector u siempre es mayor o igual que 0, si el producto punto del vector u es igual a 0, entonces el vector u es el vector nulo. Al revés, si el vector u es el vector nulo, entonces el producto punto del vector u es igual a 0. Lo siguiente es la longitud, norma o módulo de un vector que vimos en el primer video y analizamos como la medida del vector. La norma consiste en realizar la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los componentes del vector. Entonces, si tenemos un vector b que tiene n componentes, la norma del vector b, que se simboliza de esta manera, es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de su primer componente más el cuadrado de su segundo componente y así sucesivamente hasta su componente n. Vamos al ejemplo. En este caso nos piden calcular la longitud del vector b con componentes 2, 0 y menos 1. Es decir, que la norma de b va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de 2, de 0 y de menos 1. Si calculamos, finalmente la norma de b es igual a raíz de 5. La norma tiene observaciones importantes. Entre ellas tenemos la primera, que dice que la norma de un vector al cuadrado es lo mismo que el producto punto de ese vector. La segunda, que dice que si la norma del vector es igual a 0, entonces es porque el vector es el vector nulo.
Al revés, si el vector es el vector nulo, entonces la norma del vector es igual a 0. Y finalmente, la norma de un escalar por un vector es igual al valor absoluto del escalar multiplicada por la norma del vector.